Hechos capítulo 25. 3 días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaban, pidiendo contra él el favor de que le hiciera traer a Jerusalén. Mientras tanto, ellos preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Dijo: los que puedan de entre ustedes desciendan conmigo, y si hay alguna falta en este hombre, acúsenle. Después de detenerse entre ellos no más de 8 o 10 días, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuera traído. Cuando llegó, le rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, haciendo muchas graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar, mientras que Pablo decía en su defensa: en nada he pecado, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí delante de mí acerca de estas cosas? Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, donde me corresponde ser juzgado. A los judíos no he hecho ninguna injusticia, como tú bien lo sabes. Si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir, pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo a César. Entonces Festo, habiendo consultado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Como pasaban allí muchos días, Festo presentó al rey el caso de Pablo, diciendo: hay cierto hombre que ha sido dejado preso por Félix, con respecto a quien se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando subí a Jerusalén, pidiendo sentencia contra él. A ellos les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre antes que el acusado tenga presentes a sus acusadores y tenga oportunidad de hacer su defensa contra la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero cuando se presentaron los acusadores, no trajeron ninguna acusación con respecto a él de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un cierto Jesús ya fallecido, de quien Pablo afirmaba que está vivo. Yo, vacilante con semejante caso, le preguntaba si quería ir a Jerusalén y ser juzgado por estas cosas allí. Pero como Pablo apeló a quedar bajo custodia para la decisión de Augusto, mandé que le guardaran hasta que yo le enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír al hombre, y él dijo: mañana le oirás. Así que al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y después que entraron en la sala de audiencias con los tribunos y los principales de la ciudad, fue traído Pablo por mandato de Festo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los hombres aquí presentes con nosotros, miren a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos ha recurrido a mí, tanto en Jerusalén como aquí, clamando a gritos que él no debe vivir más. Pero yo hallé que él no había hecho ninguna cosa digna de muerte, y habiendo apelado él mismo a Augusto, he determinado enviarle. Pero no tengo nada de cierto que escribir a mi señor acerca de él. Por esto le he traído ante ustedes y especialmente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle yo tenga algo que escribir, porque me parece una cosa no razonable enviar un preso sin indicar también las acusaciones contra él. Capítulo 26. Luego Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. Me tengo por dichoso que haya de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo,
que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví como fariseo, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Pues yo, a la verdad, había pensado que debía de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos les perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oye, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, más bien primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles les he proclamado que se arrepientan y que se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo dijo: no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto les es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan fueran hechos como yo, salvo estas cadenas. Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y después de retirarse aparte, hablaban los unos con los otros diciendo: este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Capítulo 27. Cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adrimeteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día atracamos en Sidón y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de cruzar por alta mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio,
Y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque el viento nos impedía, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo: Hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco, y no por lo que Pablo decía. Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar de allí por si de alguna manera pudieran arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, para invernar allí. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euraquilón. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda y apenas pudimos retener el esquife, y después de subirlo a bordo se valían de refuerzos para ceñir la nave. Pero temiendo encallar en la sirte, bajaron las velas y se dejaban llevar así. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga y al tercer día con sus propias manos arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: Oh, señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora les insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho, pero es necesario que demos en alguna isla. Cuando llegó la 14ª noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 40 metros, pasando un poco más adelante, y volvieron a echar la sonda y hallaron 30 metros. Temiendo dar en escollos, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife al mar simulando que iban a largar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: Este es el 14º día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Estábamos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual, de ser posible, se proponían varar la nave. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez soltaron las amarras del timón, izaron el viento, la vela de proa e iban rumbo a la playa.
Pero al dar en un barco de arena entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa, quedó inmóvil, mientras la popa se abría por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno de ellos escapara nadando. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento. Mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra, y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Capítulo 28. Una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió en la mano una víbora que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada de su mano, se decían unos a otros: seguramente este hombre es homicida, a quien, aunque se haya salvado del mar, la justicia no le deja vivir. Entonces él sacudió la serpiente en el fuego, pero no padeció ningún mal. Mientras tanto, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. Pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían que era un dios. En aquellos lugares estaban las propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio. Este nos recibió y nos hospedó de manera amistosa por 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba y después de orar le impuso las manos y le sanó. Después que sucedió esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados. También ellos nos honraron con muchos obsequios y antes que zarpáramos nos abastecieron de las cosas necesarias. Así que después de 3 meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Habiendo arribado a Saracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio y un día después se levantó el viento del sur. Y llegamos al segundo día a Puteoli. Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días. Y de esta manera llegamos a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en manos de los romanos. Habiéndome examinado ellos, me querían soltar porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verles y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy ceñido con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea tocante a ti, y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o hablado algún mal acerca de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque nos es conocido acerca de esta secta, que en todas partes se habla en contra de ella. Habiéndole fijado un día, en gran número vinieron a él a donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Algunos quedaban convencidos por lo que decía, pero otros no creían. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio de del profeta Isaías a sus padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no ven con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entienden con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré.
Sepan, pues, que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Aleluya. Hemos acabado un libro más. Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre las cuales están también ustedes, los llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que, si de alguna manera por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes, porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual, a fin de que sean afirmados. Esto es, para ser animado juntamente con ustedes por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, y hasta ahora he sido impedido, para tener algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones, tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Capítulo 2.
Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo. ¿Supones que escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaran teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. He aquí, tú tienes el nombre de ser judío. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. ¿Qué, pues, si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, porque
todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia y algunos afirman que así decimos, la condenación de los tales es justa. ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Capítulo 4. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por esto,
proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen, como si existieran. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones. De acuerdo con lo que había sido dicho, así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia, pero no solamente para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que tengan un día muy bendecido y de victoria.